En esta ocasión me corresponde a mí presentar esta temática, ¿no?, relacionada al área de educación, según el tema indagado el año anterior con el compañero Walter Castro, ¿no? Este año estamos llevando otra investigación que sigue la misma línea con el licenciado Sura. Sin embargo, el artículo a presentar este día es relacionado a la investigación que se ejecutó el año anterior. Como pueden ver ustedes en la diapositiva, el tema que se indagó fue acerca de la actualización de los docentes en el uso de los recursos didácticos para la enseñanza del idioma inglés en los institutos nacionales de Usulután. Y obviamente tienen la interpretación en inglés, where the teachers are updating and the use of didactic resources applied to enable the English language learning as a foreign language in the classrooms at high school institutions in Usulután. Ese es relativamente el nombre en inglés de la temática. Bueno, no se puede percibir en este momento, esa es la introducción, ¿no? Creo que hay circunstancias de, no sé, creo que la desconfiguración de la diapositiva. Esta es la introducción del tema. Uno de los factores de los cuales nosotros tomamos muy en serio es la variable más importante del tema, una de las más importantes, puesto que siempre son dos que son correlativas, en cuanto a la actualización docente. Según los estudios que precedieron al anterior, siempre la parte esta de las capacitaciones viene siendo una deuda que el sistema educativo tiene con los docentes. Según lo manifestado en investigaciones anteriores, las entrevistas que se han tenido con los docentes, ellos mismos manifiestan la carencia e iniciativa del gobierno, sistema en particular de educación, en generar las capacitaciones que ellos necesitan o las actualizaciones que ellos necesitan para fortalecer sus metodologías de enseñanza. Ese es uno de los factores en realidad que se tomó en cuenta en su principio, ¿no? Y otro factor que es un indicador muy importante, la segunda variable del tema, es en relación a los recursos didácticos que el docente implementa. Todos nosotros somos testigos, si podemos asistir a una institución de educación pública, independientemente si es escuela o instituto, que los recursos es algo que se ven evidentes en relación a la necesidad en estos lugares. O sea, nosotros, como expertos en el área educativa, puesto que tenemos esa continuidad de preparación, ¿no?, trabajando con estudiantes, sabemos que los recursos didácticos son el canal, son el medio transitorio del conocimiento docente hacia el estudiante, para que éste desarrolle sus habilidades en el área en la cual se están preparando. En este caso, por ejemplo, en el área de inglés en los institutos nacionales, siempre se logra percibir cuando uno nota, cuando va a hacer las visitas y en la observación, que hay poca voluntad del estudiante en participar, precisamente por la misma metodología, la cual el docente emplea. Y esta es peor aún cuando no hay medios, los cuales faciliten, motiven al estudiante a ser parte de ello o a ser constructor de su propio aprendizaje y desarrollo de habilidades. A través de los recursos didácticos, según las teorías, la recepción y asimilación de conocimientos se gesta de una manera exitosa. ¿Por qué razón? La mayoría de estudiantes son visuales. Si usted proyecta una imagen, ese estudiante es capaz de recordar aquella imagen, en vez de recordar el gran párrafo de texto que se le puede colocar en una pizarra. Una imagen dice mucho, ¿verdad? O sea, la explicación de una imagen, al estudiante se le queda más claro el concepto de lo que el docente quiere decir, en vez de estar enseñando texto y todo ello. Al mismo tiempo, a través de los recursos didácticos, la activación
Estos promueven la activación de la actividad sensorial de ellos. Por ende, se vuelven más receptivos y el aprendizaje es más significativo. Se entrevistaron 120 estudiantes, los cuales se distribuyeron proporcionalmente según el número de la población en los institutos y se consideraron 3 docentes como parte del mismo estudio. Ese es uno de los primeros pasos de esa es la metodología. Primero se consideró hacer las gestiones de las visitas y solicitud del número de la población estudiantil a los directores para nosotros eventualmente realizar el proceso de muestreo y sacar el número ideal para ir a encuestar. Se procedió a la visita y conducción de los instrumentos de los estudiantes y docentes, los cuales se especifican eventualmente, ¿no? Los instrumentos que se utilizaron fueron la encuesta con los estudiantes, se les pasó un instrumento de 20 preguntas, los cuales ellos eran de opción múltiple, ¿verdad? No tenían que escribir, solamente subrayar. Y a los docentes se les hizo 5 interrogantes, se les pasó un cuestionario. Esto siempre es necesario hacerlo, puesto de que para que una investigación sea sólida y nosotros tengamos elementos suficientes para poder argumentar, necesitamos contrastar las 2 versiones. El docente puede decir, yo hago esto y esto y esto, pero sin embargo el estudiante dice lo contrario en los instrumentos. Entonces, ¿verdad? Eso genera mayor confiabilidad en la investigación y se presta a que no sea tendenciosa al vicio o a manipulación de resultados. Luego se realizó el vaciado de todos esos datos que los estudiantes y la información que el docente proveyó, de los gráficos y todo ello, para luego hacer la triangulación de resultados, contrastar lo que el docente dijo con lo que los gráficos en sí representaban y eventualmente sacar los resultados. Estos son algunos de... esto es la discusión del artículo, la parte ya de este segmento. Aquí no se puede percibir, pero según lo manifestado por los estudiantes, el 82% de los docentes utiliza el pizarrón como el recurso más importante. O sea, ya la presentación de diapositivas, flashcards, carteles, acetatos y otro tipo de recurso es lo que quizás menos utiliza el docente. Más adelante se les podría dar explicación a eso, que por qué el docente simplemente se limita a este recurso. El 76% de ellos, según una pregunta que fue muy frecuente, de cuál tipo de instrumento, cuál tipo de recurso didáctico el docente implementaba más, la mayoría de estudiantes, un buen grupo de estudiantes manifestó que el 76%, o sea, de los recursos, el que más, el 76% representa el uso de folletos. El 72% utiliza videos para proyectar imagen, pero yo pienso que esta respuesta es un poco tendenciosa. ¿Por qué razón? Puesto que contradice a otras. Me imagino que quizás en las clases recientes que los estudiantes estuvieron recibiendo, el docente posiblemente llevó un televisor o algo, ¿no? Y la estudiante tuvo fresca esa imagen y posiblemente contestó de esta manera, partiendo no precisamente es que esto es un porcentaje bastante controversial. Según lo que se manifiesta en el porcentaje anterior, que es el 82%. Hay una contradicción, ¿no? También se incluyó dentro de uno de los objetivos la parte de las redes sociales, cuál de todas ellas era comúnmente utilizada. El docente, según los resultados, Facebook es la más común, pero la pregunta aquí en particular era si el docente utilizaba redes sociales, y el 83% manifestó de que en efecto sí.
Un 52% el docente hace uso de imágenes auditivas. Implica de que este tipo de elementos es poco usado. Y esta es la parte final de... Aquí, bueno, lo anterior eran los resultados. Esto es la discusión, perdón. Uno de los elementos era la carencia de recursos para la enseñanza. Otro dice, bueno, una de las sugerencias que son parte de la misma discusión al final es que se debe diseñar un plan de gestión para la obtención de los recursos en los institutos. ¿Pero quién? Los directores, en coordinación con los docentes. ¿Para quiénes? ¿O hacia quiénes? Hacia entidades gubernamentales o a la empresa privada. Y al mismo tiempo, capacitación docente para la elaboración de recursos didácticos, ya sea que los directores de estos institutos gestionen con la universidad para efectos de infraestructura, o en caso que eso no se llegue a gestar, que las capacitaciones se desarrollen en los institutos, que contraten ellos a los especialistas y preparen a estos docentes para que ellos sepan cómo elaborar estos recursos didácticos. La información anterior a estas tres es la que explica, por ejemplo, una de las posibles razones por las cuales el docente siempre utiliza la pizarra. ¿Cuánto anda ganando un docente en una institución pública hoy en día? Bueno, algunos creo que andan por la mayoría de 500 y algo y todo lo demás, pero acuérdense, ese salario va invertido en la familia, va invertido en ciertos lujos que el docente se podría dar, cosas muy particulares. Ellos no pueden estar invirtiendo en recursos. Así de sencillo. ¿Por qué razón? Puesto de que es parte de lo que ellos deben ganar. El docente, para que tenga una entrega total a su trabajo, a su labor en el aula, debe estar bien remunerado. Hay países, por ejemplo, como Estados Unidos o otros en Europa, donde al docente se le paga más que a un ingeniero industrial, se le paga más que a un doctor. Es el profesional mayor pagado en un país en particular. ¿Qué implica esto? De que si un docente tiene un salario digno, no le va a doler en absoluto invertir 15, 20, 30, 40, 50 dólares en presupuesto mensual para efectos de comprar recursos didácticos y poder desarrollar sus clases. Las condiciones del país en cuanto a salario no permiten a veces a un docente, porque algunos inclusive adeudan el salario antes inclusive que se lo depositen. Esa es una realidad que vivimos. Por esa razón es que la mayoría de docentes mejor decide no complicarse la vida, y eso es una mala idea, una mala filosofía que algunos docentes del sector público tienen, o simplemente aplican a trabajar al sector público porque dicen, no me voy a complicar ahí, solo voy a llegar al aula, voy a poner a transcribir al estudiante, voy a ponerlo a traducir y yo me voy para la cafetería.